Bienvenido a un video más. En esta oportunidad vamos a trabajar con programación orientada a objetos. Primero voy a crear un archivo, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner un nombre. Le voy a colocar POO. Y le pondré POO1 a mi archivo. Listo. Ya que vamos a hablar de programación orientada a objetos, empecemos con una introducción básica a la programación orientada a objetos o POO. La POO se trata de un paradigma de programación introducido en los años 70, pero que no se hizo popular hasta años más tarde. Este modo o paradigma de programación nos permite organizar el código de una manera que se asemeja bastante a como pensamos en la vida real, utilizando las famosas clases, que ya las vamos a ver más adelante cómo que se desarrollan. Las clases nos permiten agrupar un conjunto de variables, funciones que veremos a continuación. Cosas de lo más cotidianas como un perro o un coche pueden ser representadas con clases. Estas clases tienen diferentes características, que en el caso del perro podría ser la edad, el nombre o la raza. Llamaremos a estas características atributos. Por otro lado, las clases tienen un conjunto de funcionalidades o cosas que pueden hacer. En el caso del perro podría ser andar o ladrar. Llamaremos a estas funcionalidades métodos. Por último, pueden existir diferentes tipos de perro. Podemos tener uno que se llame Toby, que se llame Luna, que se llame Laika, así como el del vecino. Llamaremos a estos diferentes tipos de perro objetos. Es decir, el concepto abstracto de perro es la clase, pero Toby, Luna o Laika o cualquier otro perro particular será el objeto. La programación orientada a objetos está basada en 6 principios o pilares básicos: la herencia, la cohesión, la abstracción, el polimorfismo, el acoplamiento y el encapsulamiento. Lo primero que vamos a hacer es a definir clases. Veamos cómo. Bien, vamos a crear una clase. Crear clase en Python. Crear una clase en Python se puede hacer tan solo con 2 líneas de código, haciendo uso de la palabra class, como así, escribiendo así, class y el nombre de mi clase, tan sencillo como eso, y 2 puntos, y coloco pass. Perfecto. Ahora, ¿cómo añado atributos a esa clase? Podemos añadir algún atributo de clase. En este caso tenemos atributos generales que permiten a la clase. Podemos añadir algún atributo de clase. En este caso tenemos atributos generales que pertenecen a la clase y no a la instancia. Vamos a escribirlo esto así. Atributo 1 puede tomar un valor. Valor 1. Así. Puedo hacer lo mismo con otro atributo. Atributo 2 igual a valor 2. Bien. Ahora vamos a añadir constructor a la clase. Añadir un constructor a la clase. Así. Se podría decir que toda clase tiene un constructor que recibe unos parámetros de entrada cuando el objeto es creado. Creamos por lo tanto el constructor con init. Hay que notar la diferencia entre atributo y argumento. Voy a construir un ejemplo para que se comprenda bien la diferencia
entre un atributo y un argumento. Aquí está. Perfecto, si ya tenemos mi clase, entonces voy a quitarle este pass, que solamente sirve para que mi clase no dé error, ya que mi clase la he creado vacía al principio. Después le agregué dos atributos, entonces ya no es necesario tener este pass o palabra clave. Así. Entonces, ¿cómo agrego o añado un constructor a la clase? Ya que tengo mi atributo 1 y mi atributo 2, debo hacerlo de este modo. Defino con guión bajo y un init guión bajo self, y aquí están los argumentos. Este es un argumento, no un atributo. Vean un atributo dónde está ubicado y un argumento dónde está ubicado. Esto es un argumento 1, cierro paréntesis y 2 puntos. Ese es mi argumento. Bien, ahora voy a utilizar la palabra self. La palabra self es una palabra clave que es el equivalente a this en Java o this en PHP. Si ya saben un poco de programación, entonces reconocen para qué sirve la palabra clave this. En este caso es self. Para tener acceso a los argumentos coloco self, punto, y llamo el argumento 1 y le asigno algún valor, así. Esa palabra argumento no significa que es la misma, puede tener el mismo nombre, pero esta de aquí sí es esta misma de aquí. Puedo definir inmediatamente una función, ya que he agregado un constructor a mi clase. Voy a agregar un método o función. ¿Por qué? Porque las clases, aparte de atributos y el constructor, tienen un conjunto de funciones o métodos que realizan diferentes funcionalidades. Vamos a crear una función. Aquí abajo donde está esto, voy a dar un enter más y voy a escribir def para definir mi función. Función. Claro, yo le he colocado función 1, nombrándola así para que se distinga cuál es una función y cuál es un método constructor. Voy a colocar aquí un comentario, un método o función. Lo hacemos de este modo. Voy a mover esto para acá para que se vea el espacio. Defino mi función 1 y utilizo el self. Otra vez cierro paréntesis y 2 puntos. Ahí tengo mi función y todo lo que está acá puedo mandarlo a imprimir. Esta es mi función. Así, ¿no? Es lo primero cuando vamos a añadir métodos a la clase. Este es un método o una función. Ahora, ya que tenemos nuestro constructor y tenemos un método, vamos a crear un objeto. A diferencia de la clase, un objeto define una clase particular con unos atributos particulares para ese objeto. Es decir, el objeto es la instancia de la clase. Se puede crear usando paréntesis sobre la clase y pasando los argumentos de entrada separados por coma. Por ejemplo, yo puedo crear un objeto llamado mi clase, que llame a mi clase. Así. Como dije, podemos trabajar con los atributos de la clase usando paréntesis y pasando los argumentos de entrada separados por coma. En este caso
solo tenemos un argumento. Hola, solo un argumento. El nombre de mi clase es este de aquí. Mi objeto es este de aquí. Yo he creado un objeto que se llama mi clase. Definiendo un objeto llamado mi clase. Este es mi objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Es decir, si mi clase es una plantilla, cuando yo construyo esa plantilla, creo un objeto. Eso es. Bien, entonces, ¿cómo puedo tener acceso a métodos y atributos de esa clase que he creado? Una vez tenemos el objeto mi clase, podemos acceder a todo su contenido, tanto métodos como atributos de clase o de instancias. Simplemente hay que usar el objeto punto y el método o atributo. ¿Cómo así? Vamos a tener acceso. Vamos a acceder a métodos y atributos. ¿Cómo lo hago? Como lo acabo de decir, si tenemos el objeto mi clase, podemos acceder a todo su contenido, tanto a los métodos como a los atributos de clase o de instancia. Simplemente hay que usar el objeto punto y el método o atributo. Si tengo mi clase, uso el objeto punto y tengo acceso al atributo 1. Así de fácil. También puedo tener acceso al atributo 2 si yo quisiera, o a los argumentos. Si tengo mi clase, punto, argumento 1. Y así tengo acceso a mis atributos y a mis argumentos. Incluso puedo tener acceso a mi función. Aquí, a mi función. Se llama mi función 1. ¿Cómo lo hago? Coloco mi objeto punto para llamar a esa función o método y el nombre del método o atributo. Función 1 y coloco paréntesis porque es un método o una función. No es solamente un atributo o solamente un argumento. Es un método o función, por eso debo utilizar paréntesis. Y es de esta forma en que nosotros debemos crear las clases. En un siguiente video voy a mostrarte todo esto mismo, pero con un ejemplo. Gracias.